Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de los nativos americanos que fabricaban dados, jugaban y exploraban la probabilidad miles de años antes que sus homólogos del Viejo Mundo. Un nuevo estudio que se publicará próximamente en American Antiquity, la revista insignia de la arqueología norteamericana publicada por Cambridge University Press en nombre de la Sociedad de Arqueología Americana, presenta evidencia de que los dados más antiguos conocidos en la historia de la humanidad fueron fabricados y utilizados por cazadores-recolectores nativos americanos en las grandes llanuras occidentales hace más de 12.000 años al final de la última edad de hielo, mucho antes de los dados más antiguos conocidos de las sociedades de la Edad de Bronce en el Viejo Mundo. La investigación realizada por Robert Madden, estudiante de doctorado de la Universidad Estatal de Colorado, indica que los dados, los juegos de azar y las apuestas han sido una característica constante de la cultura nativa americana durante al menos los últimos 12.000 años, con los primeros ejemplos apareciendo en yacimientos arqueológicos del periodo Folsom del Pleistoceno tardío en Wyoming, Colorado y Nuevo México. Estos artefactos son anteriores a los dados más viejos conocidos del Viejo Mundo en más de 6.000 años. Tradicionalmente, los historiadores han considerado los dados y la probabilidad como innovaciones del Viejo Mundo, explicaba Maiden. Lo que demuestra el registro arqueológico es que los antiguos grupos nativos americanos fabricaban deliberadamente objetos diseñados para producir resultados aleatorios y utilizaban esos resultados en juegos estructurados miles de años antes de lo que se creía. Los ejemplos más antiguos identificados en el estudio provienen de yacimientos de Folsom que datan de hace aproximadamente 12.800 a 12.200 años. A diferencia de los dados cúbicos modernos, estos eran dados de dos caras conocidos como lotes binarios, pequeñas piezas de hueso cuidadosamente elaboradas, planas o ligeramente redondeadas, a menudo de forma ovalada o rectangular, del tamaño adecuado para sostenerlas en la mano y lanzarlas en grupos sobre una superficie de juego. Las dos caras de estos dados binarios se distinguían mediante marcas, tratamientos superficiales, coloración u otras modificaciones visibles, al igual que las caras de una moneda, designándose una de ellas como la cara del conteo. Al lanzarlos, siempre caían con una cara hacia arriba, produciendo un resultado binario, dos resultados posibles, y se lanzaban juegos de estos dados juntos y la puntuación se determinaba según cuántos caían con la cara de conteo hacia arriba. Eran herramientas sencillas y elegantes, comentaba Maiden, pero también tenían un propósito innegable. No son subproductos casuales del trabajo con huesos, fueron creadas para generar resultados aleatorios. En lugar de basarse en la semejanza subjetiva o en conjeturas, el estudio introduce una nueva prueba morfológica basada en atributos, una lista de verificación sistemática de características físicas medibles para identificar arqueológicamente dados norteamericanos. La prueba se derivó de un análisis comparativo de 293 conjuntos de dados históricos de nativos americanos documentados en todo el continente por el etnógrafo Stewart Coolin en su monografía de 1907 para la Oficina de Etnología Americana titulada Juegos de los Indios Norteamericanos. El estudio aplica sistemáticamente esta prueba al registro arqueológico publicado, reexaminando artefactos que durante mucho tiempo se habían catalogado como posibles piezas de juego o que habían pasado desapercibidos para determinar si cumplían con los nuevos criterios objetivos para los dados. En la mayoría de los casos, la evidencia había estado presente en el registro arqueológico durante décadas, pero al carecer de un estándar claro para identificar dados, nunca se había analizado como parte de un patrón más amplio. Mediante este enfoque, Maiden identificó más de 600 dados diagnósticos y probables en yacimientos que abarcan todos los periodos principales de la prehistoria norteamericana, desde el Pleistoceno tardío hasta después del periodo de contacto con los europeos. En la mayoría de los casos, estos objetos ya habían sido excavados y publicados, explicaba Maiden, que además añadía que lo que faltaba no eran las pruebas, sino un estándar claro y uniforme en todo el continente para reconocer lo que estábamos viendo.
La investigación también documenta la notable amplitud y persistencia de los juegos de dados de los nativos americanos. Desde la época paleoindia hasta los periodos arcaico y prehistórico tardío se han encontrado dados en 57 yacimientos arqueológicos de una región que abarca 12 estados asociados a diversas culturas y estrategias de subsistencia. Según Maiden, esta amplia utilización y perdurabilidad refleja su importancia social. Los juegos de azar y las apuestas crearon espacios neutrales y regidos por reglas para los antiguos nativos americanos, afirmó. Permitieron que personas de diferentes grupos interactuaran, intercambiaran bienes e información, formaran alianzas y gestionaran la incertidumbre. En ese sentido, funcionaron como poderosas tecnologías sociales. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla. Y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting.